Me llamo Elena Robles. Tengo 76 años y vivo en la misma casa donde crié a mi hija Claudia, donde enterré a mi esposo Manuel y donde pasé las mejores y también las más solas etapas de mi vida. Cuando uno envejece, las paredes se vuelven más que muros. Se convierten en testigos. Esta casa, con sus grietas discretas y su aroma a madera antigua, ha sido más fiel que muchas personas en mi vida. Podría cerrar los ojos y recorrerla de memoria. El crujido que hace el escalón junto al pasillo. El pequeño desnivel del piso de la cocina que siempre me recordaba a Manuel cada vez que derramaba un poco de café. Las cortinas de encaje que bordó mi madre y que, contra toda lógica moderna, aún cuelgan en la ventana del comedor. Todo en este lugar tiene historia, y aunque los demás ya no las escuchen, yo las sigo oyendo cada día, en cada rincón. Cuando enviudé, Claudia tenía apenas 31, casada desde hacía poco con Sergio. Un hombre educado, eficiente, de esos que sonríen más con los dientes que con los ojos. Él nunca me hizo daño directamente, pero su presencia traía una frialdad que se fue infiltrando lentamente entre nosotras. Claudia era diferente cuando él estaba cerca, más contenida, menos espontánea. Al principio pensé que era el amor maduro que la volvía más reservada, pero con los años comprendí que era otra cosa. Sergio tenía una manera elegante de disminuirme. Me llamaba la señora en vez de mamá. Me corregía cuando hablaba de la sala en lugar de el salón. Y una vez, durante una cena, me dijo con voz neutra que, quizás, era tiempo de que pensara en mudarme a un lugar más cómodo para una persona de mi edad. Claudia no dijo nada aquella noche, solo bajó la vista y cortó su carne con tanta fuerza que la cuchilla resonó contra el plato. Después de la muerte de Manuel, que fue lenta y dolorosa por culpa del cáncer, dediqué todo mi tiempo a mantener la casa viva. Me negaba a que se convirtiera en un mausoleo, y por eso pinté las paredes yo misma, una por una, con mis manos artríticas, pero decididas. Sembré dalias en el patio porque eran sus flores favoritas, y arreglé el tejado cuando empezó a gotear, contratando a un muchacho del barrio en lugar de esperar a que mi yerno se dignara a ayudarme. Nunca pedí nada, ni a Claudia ni a nadie. No porque no lo necesitara, sino porque entendí muy pronto que pedir suponía ponerme en deuda emocional. Y ya había demasiadas cuentas que no se saldaban entre madre e hija. Cuando Claudia y Sergio se mudaron al norte por razones de trabajo, sentí que algo en mí se aliviaba. No porque quisiera estar sola, sino porque ya estaba cansada de esa versión contenida de ella, de sus visitas apuradas, de sus comentarios llenos de obligación, de los abrazos que parecían compromisos. Me llamaba cada domingo, casi como si programara una alarma para hacerlo. Y aunque me decía que me quería, nunca preguntaba cómo me sentía de verdad, solo si todo estaba en orden, o si necesitaba algo de supermercado. Hace unos meses, sin previo aviso, Claudia volvió a la ciudad. Me llamó desde el aeropuerto, con su voz más dulce que de costumbre, y me dijo que había tenido problemas con Sergio, que se habían dado un tiempo y que ella y los niños vendrían a quedarse por unas semanas. Su voz tenía ese matiz que usan los adultos cuando hablan con sus padres mayores, mezcla de lástima, culpa y conveniencia. Le dije que, por supuesto, que la casa era suya tanto como mía, aunque supiera en el fondo que esa afirmación ya no era cierta ni emocional ni legalmente. Durante los primeros días fue casi agradable tenerla de nuevo. Preparábamos juntas el desayuno. Los niños correteaban por el patio. Y por la noche, veíamos novelas en silencio como en los viejos tiempos. Pero pronto comenzó a cambiar el tono. Claudia empezó así a hacer comentarios sobre el estado del baño, sobre lo incómoda que era la cama de huéspedes, sobre lo difícil que era convivir con el olor del armario donde aún guardo los trajes de Manuel.
Llevó a los niños a comprar muebles nuevos porque el sofá era demasiado blando y empezó a mover cosas del lugar sin consultarme. Un día llegó un hombre con una libreta y empezó a tomar medidas del comedor. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió, sin mirarme a los ojos, que solo estaba evaluando opciones de redistribución. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mecedora, acariciando el brazo de madera que Manuel lijó a mano, mientras intentaba no caer en el resentimiento. Pero no pude evitarlo, porque todo lo que había hecho durante décadas, cada decisión, cada sacrificio, cada día que viví, lo había hecho pensando en mi hija. Y ahora ella parecía querer borrar ese pasado como si fuera polvo viejo, en una repisa que ya no combina con su nuevo estilo de vida. El domingo siguiente, mientras salía a comprar pan, noté que mi llave no encajaba del todo. Pensé que era la cerradura, que necesitaba aceite, pero al girarla con fuerza escuché un leve chasquido. Alguien la había cambiado. Toqué el timbre, aturdida, con la bolsa aún en la mano. Claudia tardó en abrir. Estaba maquillada, peinada con esmero, como si esperara visitas. Su expresión fue una mezcla entre sorpresa fingida y nerviosismo mal disimulado. «Ah, mamá, no te preocupes. Es que vino el cerrajero porque la otra cerradura ya no servía. Te iba a dar la nueva llave, pero no te encontraba». No dije nada. Solo miré la puerta. Mi puerta. La que pinté de rojo burdeos una tarde de abril, porque así le gustaba a Manuel. La que mi nieto rayó con crayones cuando tenía 3 años. La puerta que cerré miles de veces desde dentro, con la certeza de estar en casa. Ahora ya no respondía a mi llave. Y por dentro de mí, en silencio, algo también se cerró con un chasquido definitivo. No por sorpresa, no por tristeza, sino por el reconocimiento lúcido de una verdad que ya venía gestándose desde hacía tiempo. Yo ya no era bienvenida. Y lo más irónico de todo era que esa casa, la que mi hija ahora quería habitar a su modo, hacía meses que ya no le pertenecía. Porque mientras ella hacía planes, yo también los había hecho. Y mis planes no incluían ser una invitada en mi propia vida. La mañana siguiente fue una de esas en que el cielo parece indeciso, ni completamente gris ni verdaderamente claro, como si el día mismo dudara de su propósito. Me levanté más temprano que de costumbre, tal vez por una inquietud que no sabía nombrar del todo, aunque mi cuerpo ya la reconocía como advertencia. Desde la ventana de mi cuarto, observé a Claudia caminar por el jardín, sosteniendo una taza con ambas manos, mientras hablaba por teléfono. Estaba descalza, su bata de lino arrastrándose ligeramente por el césped húmedo, y por un momento pensé que parecía feliz. No serena, no en paz, sino feliz. Era una expresión que no le veía desde hacía años, y verla así, ligera, suelta, como si todo estuviera en su sitio, me produjo una punzada de desconcierto. No porque no deseara su felicidad, sino porque esa felicidad parecía brotar de la ausencia de mí. Bajé las escaleras en silencio, como me enseñó la costumbre de no hacer ruido cuando aún había gente durmiendo. Los niños ya no estaban. Claudia me dijo que los había inscrito temporalmente en un colegio cercano para darles estructura. Me preparé un café mientras escuchaba las conversaciones ahogadas de fondo, el sonido de muebles arrastrándose y risas que no me incluían. ¿Alguien? No Claudia. Estaba en el comedor tomando medidas otra vez, y desde la cocina vi pasar a una mujer con un bloc de notas y un metro colgando de su cuello. Me saludó con una sonrisa cortés, sin detenerse. La misma sonrisa que he visto tantas veces en trabajadores sociales, médicos, agentes inmobiliarios y asistentes administrativos. La sonrisa de los que ya tomaron decisiones por ti, antes de que preguntes siquiera tu opinión. No dije nada.
Me senté con mi taza en la mesa que Manuel fabricó hace más de 30 años, repasando la veta de la madera con los dedos, intentando no mirar cómo la desconocida inspeccionaba la alacena con gesto profesional. Claudia entró a la cocina y, sin verme a los ojos, preguntó si había dormido bien. Asentí, y ella asintió también, como si eso bastara. El silencio entre nosotras era grueso, pesado, como si lo hubiéramos amasado durante años hasta volverlo concreto. Luego añadió con ese tono que usaba desde hacía tiempo: ni dulce ni firme, sino eficientemente amable. Que esa tarde vendría un señor de la empresa de seguridad para actualizar los accesos. Ya sabes, mamá, con tantos cambios y entradas, es mejor estar seguras. Hoy en día una nunca sabe quién puede entrar. Una nunca sabe quién puede entrar. Repetí la frase en mi cabeza mientras me duchaba, como si fuera una de esas frases cliché que se lanzan al viento sin considerar sus implicaciones. Me vestí con mi falda favorita, una de lino color lavanda que guardo para cuando me siento especialmente lúcida. Salí a hacer algunos mandados: el mercado, la farmacia, la panadería de la esquina. Y al regresar, por segunda vez, mi llave no funcionó. No se trababa. No estaba floja. Simplemente no era la misma cerradura. No era mi puerta. Golpeé con los nudillos. 1, 2, 3 veces. Tardaron en abrirme. Finalmente fue mi nieto mayor quien apareció al otro lado. Mamá está en una llamada, abuela. Dice que entres y esperes en la sala. Entré con pasos lentos, aún sosteniendo las bolsas del mercado. El aire tenía un olor distinto, como a limpiador nuevo, a cambio, a cosas recién decididas. Me senté en el sofá, observando cómo los portarretratos que solían tener fotos mías con Claudia de pequeña ahora mostraban imágenes de paisajes neutros o frases motivacionales, impresas con tipografía cursiva. En la repisa de la chimenea, donde antes estaban las cenizas de Manuel en una pequeña urna, ahora había un jarrón con ramas secas. No pregunté qué habían hecho con la urna. No podía preguntar sin derrumbarme. Claudia bajó las escaleras con su tablet en la mano. Me sonrió con esfuerzo y dijo, como quien da malas noticias a un cliente en un banco, que el cerrajero ya había cambiado las cerraduras y que había instalado un nuevo sistema digital para mayor seguridad. Pero te mandaré el código más tarde, mamá. Aún están sincronizando las llaves electrónicas. De todos modos, estamos pensando en que quizá lo mejor sería que te tomaras unos días, ¿sí? Un descanso. Pensamos que podrías quedarte con la tía Teresa un tiempo, mientras arreglamos bien todo esto. La casa necesita renovarse, y tú... Bueno, tú necesitas tranquilidad. Escuché todo sin interrumpirla. Ni una sola vez usó la palabra «tu casa». Dijo «la casa», como si fuera un lugar neutral. Como si yo nunca hubiera barrido esos suelos, ni cocinado en esa cocina, ni llorado en ese baño mientras peinaba a Manuel por última vez antes de llevarlo al hospital. Me miró con ojos suaves, como si realmente creyera que lo hacía por mi bien. Pero yo ya he visto muchas formas de abandono en mi vida, muchas formas de vestir la traición con el disfraz de la preocupación. No era la primera vez que me disfrazaban de carga. Esa noche, me fui a casa de mi vecina Teresa. Dormí en un colchón inflable con un zumbido constante del ventilador portátil y el olor a alcanfor en el aire. Teresa me preparó un té y me dijo que me tomara mi tiempo, pero no hizo preguntas. La conozco desde hace más de 40 años y sabe cuándo hablar y cuándo callar. Al día siguiente fui al banco, luego a la oficina de la cooperativa de vivienda y finalmente a casa de un amigo notario que había trabajado con Manuel antes de jubilarse. No por impulso, no por rabia, sino por algo mucho más simple. Claridad. Verás, lo que Claudia no sabía,
Lo que nadie sabía en realidad era que meses antes de su regreso, yo ya había vendido la propiedad. No por necesidad económica, aunque mi pensión nunca fue generosa. Lo hice por prevención, por esa intuición que las madres desarrollamos cuando algo, sin explicación racional, nos dice que el viento ha cambiado. Firmé con una cooperativa que trabaja con viviendas comunitarias para adultos mayores, con la condición de que podría residir allí hasta el último de mis días. Ellos se encargarían del mantenimiento, y al morir, la propiedad pasaría a formar parte del Fondo Común de Hogares para Mujeres en situación de vulnerabilidad. La casa seguiría viva, útil, y no se convertiría en moneda de cambio para conflictos familiares. Lo hice en silencio, porque sabía que decirlo traería problemas. Y aunque me enseñaron a no guardar secretos, también aprendí que algunas verdades solo florecen cuando se pronuncian en el momento justo. Claudia ya había cambiado la cerradura sin saber que ya no tenía llave. No solo en sentido literal, sino simbólico. No era su casa. No lo era desde hacía meses. Y muy pronto lo descubriría. La mañana siguiente fue larga incluso antes de comenzar. El sol entraba tibio por la ventana de casa de Teresa, pero en lugar de reconfortarme, ese rayo de luz diagonal solo subrayaba lo fuera de lugar que me sentía. Me senté en el borde de la cama inflable con el cuerpo entero diciéndome que ya no estaba hecha para estos trotes, para estas incomodidades improvisadas. Pero era algo más que lo físico. Era la sensación de haber sido desplazada, no solo de un espacio, sino del lugar emocional que había ocupado durante toda mi vida dentro de mi familia. Pensé en llamar a Claudia, en decirle que esa no era forma de tratar a una madre, que su urgencia por ordenar mi mundo, por vaciarlo, decorarlo, simplificarlo, escondía una necesidad mucho más profunda de eliminarme del centro, de empujarme a un rincón amable pero mudo. Pensé en decirle que el dolor no era solo por la llave que no funcionaba, sino por la certeza de que ni siquiera pensó en lo que significaba dejarme fuera. Pero no llamé. En cambio, me vestí con la misma blusa bordada que usé el día que Manuel me pidió matrimonio. Una de esas prendas que aún con los hilos gastados te hacen sentir completa. Me peiné el cabello con esmero, recogido, sin prisa, y me puse mis pendientes de perla, los que guardo para los momentos donde necesito recordar quién soy. Desayuné despacio con Teresa, que no preguntó nada. Solo me alcanzó la mermelada como si fuera una cuerda tendida entre dos silencios. Al mediodía fui a la sede de la cooperativa. Saludé al portero, que me reconoció con una sonrisa amable, y subí al segundo piso donde me esperaba la señora Mirta, la misma que me atendió cuando firmé los papeles de la venta. Me invitó a pasar a su despacho, me ofreció un café, y sin que yo lo pidiera, trajo a colación mi situación con una calma profesional que me hizo sentir vista sin necesidad de explicaciones. Le conté lo sucedido, los cambios, las llaves, las visitas, el tono de Claudia. Ella asintió mientras revisaba mi expediente en su computadora. La propiedad sigue registrada a nombre del Fideicomiso Social, con derecho de ocupación vitalicia para usted, me confirmó. Podemos notificar formalmente a los actuales ocupantes que no tienen autoridad para modificar el inmueble sin su consentimiento. ¿Desea que procedamos? No respondí de inmediato. Me tomé unos segundos para pensar. Decir que sí era declarar abiertamente una guerra que quizás ya estaba en marcha, pero que hasta entonces se libraba en sombras, en gestos, en palabras cuidadosamente escogidas. Pero también sabía que no decirlo era permitir que siguieran empujándome hacia una desaparición cómoda, una de esas que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Asentí. Procedan, dije. No quiero que la próxima vez me digan que me necesitan fuera por mi seguridad. Esa misma tarde, mientras esperaba en la plaza a que terminara de imprimirse la notificación legal, recibí un mensaje de Claudia. Decía: «Mamá,
Hablamos luego. Vamos a cambiar un par de cosas en la casa. No te preocupes por tus cosas. Estamos guardándolo todo con cuidado. El descaro de ese mensaje me dejó fría. Tus cosas. Como si mi vida pudiera embalarse en cajas de cartón etiquetadas con marcador negro. Como si todo aquello que alguna vez me definió pudiera reubicarse, reorganizarse o descartarse sin mi participación. Quise contestar, pero no lo hice. Guardé el teléfono, recogí los papeles del abogado y volví a casa de Teresa. Dormí con los documentos bajo la almohada, como si fueran un amuleto. Al día siguiente, se entregó la notificación. La firma legal contratada por la cooperativa fue muy clara. El uso no autorizado del inmueble por parte de terceros podía derivar en acciones judiciales. El domicilio era mío hasta el día en que muriera, sin excepción, sin interpretaciones. La ley me protegía. La justicia, en teoría, estaba de mi lado. Pero la justicia no devuelve el calor de una taza en la cocina propia. No repara el daño invisible de saberse prescindible para la hija que se amamantó en tu cuerpo. Pasaron unos días sin contacto directo. Claudia no respondió a la notificación, pero me enteré por Teresa, que escuchaba las cosas que decían los vecinos, que había hecho algunos comentarios sobre mi salud mental, insinuando que yo estaba confundida, que la venta había sido manipulada, que alguien me había hecho firmar algo sin entenderlo. Esa narrativa me dolió más que la cerradura. La acusación de fragilidad mental era una forma vil de socavar mis decisiones, de instalar la idea de que yo ya no estaba en condiciones de pensar por mí misma, de que lo que hice, vender la casa, protegerme, poner límites, no era un acto de voluntad, sino de desvarío. Un día antes de mi cumpleaños, decidí volver a la casa. No pedí permiso. No avisé. Fui. Me acompañó Teresa por si necesitaba testigos. Llevaba conmigo copia del contrato de venta, mi documento de identidad y la notificación legal firmada. Toqué el timbre. Me abrió Claudia con expresión de sorpresa y fastidio. «Mamá, no te esperábamos». No la saludé. Entré. Me temblaban las manos, pero no los pasos. Caminé por el salón, que ya no era el mío. Habían pintado las paredes de gris, los retratos familiares habían desaparecido, y los muebles antiguos habían sido reemplazados por sillones modernos sin historia. Me senté en la silla más próxima, la única que aún reconocía como mía, y extendí los documentos sobre la mesa. Claudia los miró sin tocarlos. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque sabía perfectamente qué era. «La verdad», respondí, «la casa ya no es tuya, y desde hace tiempo yo tampoco lo era para ti». Lo que siguió fue una escena contenida, pero tensa. Claudia negó, se ofendió, levantó la voz sin gritar. Dijo que todo lo había hecho por amor, por cuidado, por protegerme de mí misma. Sergio, al parecer habían retomado contacto, apareció en la sala y trató de intervenir, pero lo silencié con un solo gesto. No necesitaba una tercera voz en ese duelo entre madre e hija. Le dije que podía quedarse unos días más, lo justo para encontrar dónde vivir, pero que no podía seguir actuando como dueña de algo que nunca valoró como herencia emocional. Claudia, acorralada, dijo cosas que aún hoy me duelen recordar. Que siempre sintió que yo era manipuladora, que le enseñé a no necesitarme, y luego me culpaba por su distancia, que estaba cansada de mis silencios y de que todo se tratara de mí. No respondí. Las palabras tienen filo, pero también eco, y el mío ya estaba demasiado lleno para más reproches. Cuando se fue a su cuarto recogí mis cosas, las pocas que aún estaban en su lugar, y me quedé sentada en la cocina, sola,
con el hervidor encendido. El ruido del agua calentándose fue el único sonido en toda la casa durante largos minutos. Pensé en Manuel, en cómo él hubiera manejado todo esto. Con paciencia, quizás. O con ese silencio tenso que usaba cuando algo lo dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me pregunté si era posible que después de tantos años criando a alguien, uno pudiera reconocer que había fracasado. Pero no. No era un fracaso. Era simplemente la constatación de que el amor no garantiza reciprocidad, que uno puede dar todo, y aún así, recibir casi nada. Regresé a casa de Teresa por esa noche, aunque supe desde ese momento que mi lugar estaba de vuelta en la casa. Al día siguiente llamé a un cerrajero, instalé un nuevo sistema de acceso digital y le pedí a la cooperativa que enviara su propio equipo para hacer una inspección del estado del inmueble. Habían hecho cambios sin consultar, y si bien no me interesaba recuperar cada objeto perdido, necesitaba que quedara constancia de lo ocurrido. Legalmente, humanamente, emocionalmente. En los días que siguieron, Claudia y sus hijos comenzaron a empacar. No hubo escenas, ni llanto, ni reconciliación. Solo cajas y rostros distantes. Me crucé con mi nieto mayor en el pasillo. Me miró con algo que parecía respeto. O duda. O ambas. Me dijo bajito. «No sabía que podías hacer eso, abuela». Yo le respondí. «Es que nunca quise tener que hacerlo». Luego se giró y se fue a su cuarto. Y así empezó a vaciarse la casa. No con violencia, no con ruidos, sino con esa lentitud pesada con la que se deshacen los vínculos familiares cuando ya no queda nada que sostenerlos. La casa volvió a ser mía, al menos en lo físico, pero el aire aún olía a otra presencia. Aún podía percibir los restos del perfume de Claudia flotando en el pasillo, el eco de los pasos de los niños bajando las escaleras con prisa, las voces en la cocina discutiendo sobre qué cereal comprar. Los días siguientes a su salida fueron largos, estirados por la costumbre de escuchar sonidos que ya no estaban. Recorría cada habitación con una lentitud casi ritual, como si al caminarla con mis propios pasos, otra vez pudiera devolverle su sentido original. En el baño aún quedaban cepillos de dientes de colores y una toalla infantil con un personaje de dibujos animados. En el escritorio del comedor había una lista de compras escrita con letra apurada. No la tiré. Me senté a leerla como quien descifra una carta, buscando algún gesto de humanidad entre tanto desencuentro. Una tarde, al abrir el armario del cuarto de huéspedes, encontré una caja que no era mía. Dentro había algunas fotografías sueltas, papeles escolares de mis nietos y una carta a medio escribir de Claudia, sin firmar ni fechar, en una hoja arrugada de cuaderno. No la leí toda. Las primeras líneas decían: «A veces siento que tú y yo hablamos dos idiomas distintos, aunque usemos las mismas palabras». Y eso bastó para que la cerrara. La guardé en la misma caja, la envolví con una bufanda vieja y la subí al altillo. No por nostalgia, sino porque entendí que no todo debe resolverse con respuestas. Algunas cosas solo deben ser recordadas como parte de lo que no pudo ser. La rutina fue volviendo poco a poco. Me despertaba temprano, hacía mi café como siempre, le daba de comer a los pájaros que visitaban el balcón, regaba las plantas, contestaba los mensajes de las vecinas. A veces salía a caminar, otras simplemente me sentaba en la mecedora con un libro abierto que no siempre leía. No se trataba de llenar el tiempo, sino de volver a habitarlo. Una mañana encontré en la entrada un sobre manila con documentos legales de la cooperativa, un informe de estado del inmueble, el acta de notificación firmada y una carta que me agradecía por la colaboración y paciencia. También había una copia enmarcada del título de propiedad que incluía mi nombre y la cláusula vitalicia. Lo sostuve entre las manos largo rato.
no porque necesitara pruebas de lo que ya sabía, sino porque a veces tener algo por escrito, firmado, sellado, le da peso a las decisiones que de otro modo uno podría cuestionar en soledad. Esa noche me preparé una cena sencilla. Serví la mesa para una sola persona, la mía, y puse un disco viejo de boleros que hacía tiempo no escuchaba. Contigo aprendí. Sonaba con una ternura antigua que me llevó directamente a una noche con Manuel, justo antes de que Claudia naciera. Estábamos en la sala, bailando con los calcetines puestos sobre el suelo recién encerado, riendo por lo bajo para no despertar al bebé, que aún era solo una promesa dentro de mí. Pensé en lo distinta que fue esa versión de mí, y cómo aún vivía dentro, arrugada, pero intacta. Pensé también en cómo una puede entregarse toda la vida y aún así ser vista como un obstáculo, no por maldad, sino por la incapacidad ajena de reconocer las raíces mientras crecen las ramas. La mecedora crujió bajo mi cuerpo como si también ella hablara. El silencio de la casa ya no me pesaba. Al contrario, comenzaba a parecerme un bálsamo. No tenía que cuidar cada palabra, ni preocuparme por si alguien se sentía observado, ni explicarme a cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio me pertenecía en cuerpo y memoria. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. No una carta, ni un diario. Solo frases sueltas. Pensamientos. Fragmentos. Como esta frase. Me sacaron de la casa sin saber que la casa ya me había perdido. Y luego. El amor que no se nombra también se agota. No tenía plan de qué hacer con esas palabras. Solo necesitaba decirlas. Dejar que existieran. Pasó una semana antes de que alguien tocara la puerta. Era Nicolás, mi nieto mayor. Venía solo, sin maletas ni dramatismos. Se quedó parado en la entrada, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo hice entrar. Se sentó en el sofá y se quedó mirando al suelo. Le ofrecí agua. Rechazó. Le ofrecí un abrazo. Dudó. Finalmente, sin mirarme, dijo: «Mamá dice que te volviste rara, que hiciste cosas a escondidas». Le respondí sin urgencia. A veces esconder es la única manera de sobrevivir cuando nadie quiere ver. Me miró por primera vez. Tenía los ojos de su madre cuando era niña. «Yo no quería que te fueras», murmuró. «Y no me fui», le corregí. «Me sacaron». Hizo un gesto de asentimiento y luego me contó cosas que yo no sabía. Que en casa se discutía cada vez más. Que Sergio había vuelto solo por conveniencia. Que Claudia no dormía bien. Que lloraba por las noches cuando creía que nadie la oía. Lo escuché sin interrumpirlo, sin intentar interpretar. Solo escuché. Le pregunté si quería quedarse a dormir. Dijo que no. Que solo quería verme. Saber si estaba bien. «Estoy viva», le dije. «Y a esta edad, eso ya es mucho». Se fue antes de la cena, pero me dejó una nota en la repisa del pasillo. «Gracias por no odiarnos». La leí, no supe si llorar o reír. Tal vez ambas. No respondí. Solo guardé el papel entre las páginas del libro que estaba leyendo, como un marcador de algo que quizás un día retomaría. La siguiente semana, recibí una carta del banco. Era una notificación de cambio de beneficiarios en una póliza que aún estaba activa a nombre de Manuel. Habían intentado incluir a Claudia como cotitular, pero la solicitud fue rechazada porque no era heredera legal del inmueble. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un malentendido emocional, sino de una estrategia. Habían querido asegurarse no solo del presente, sino del futuro. Administrar mi ausencia.
controlar mi herencia, convertirme en una sombra eficiente. Llamé a mi abogado. Revisamos todo. Aseguramos cláusulas. Añadimos disposiciones. Redacté un nuevo testamento. No por rencor, no por castigo, sino para dejar por escrito lo que nunca pude decir con suficiente fuerza. Que yo también contaba. Que mis decisiones eran válidas. Que mi historia merecía tener un final narrado por mi propia voz. Añadí una cláusula para Nicolás, no de bienes, sino de palabras. Le dejé una carta sellada para que la abriera cuando cumpliera 30. Dentro, sin dar explicaciones, solo le pedía que cuidara su nombre, su palabra y su capacidad de ver a los demás incluso cuando los demás elijan no mirar. Los días siguieron, lentamente, sin grandes revelaciones, pero con una claridad que no había sentido en años. Me reencontré con antiguos amigos. Fui a la biblioteca del barrio donde trabajé hace décadas. Incluso volví a tomar clases de tejido con unas vecinas que me recibieron con abrazos tibios y muchas preguntas. Les conté parte de la historia. No toda. Ellas llenaron los huecos con sabiduría de mujer madura. Esas que no necesitan oír cada detalle para entender el corazón del asunto. Una de ellas me dijo algo que aún guardo como oración. A veces hay que cerrar puertas, incluso cuando siguen abiertas, porque uno ya no vive ahí. Una tarde, mientras limpiaba la cavitación de Claudia, encontré una de sus muñecas antiguas en una caja. Era una de trapo, con el cabello deshilachado y un ojo perdido. La dejé sobre la cama, sin saber por qué. Me senté a su lado y pensé que esa muñeca había dormido en la misma cuna donde ahora ella no quería que yo descansara. Que la cuna que me pidió no tirar aún estaba en el altillo, cubierta de polvo, como las promesas que nunca se cumplen del todo. La abracé un momento. Luego, con cuidado, la envolví en una sábana y la guardé en el cajón más alto, porque aunque no me correspondía sanar todo, algunas memorias merecían ser protegidas. Una noche, al cerrar las persianas, me descubrí sonriendo. No por alegría, no por victoria, sino por la profunda certeza de haber regresado a mí misma. Y eso, a mi edad, no es poca cosa. Porque más allá de las traiciones, de las llaves cambiadas, de las puertas cerradas y las palabras ausentes, yo seguía aquí, sentada en mi cocina, con mi taza, con mi historia, con la voz intacta. El día en que Claudia volvió a tocar la puerta no fue distinto a ningún otro en apariencia. No hubo presagios, ni un cielo particularmente gris, ni señales especiales que me advirtieran de lo que estaba por suceder. Pero mi cuerpo sí lo sabía. Hay un tipo de cansancio que precede a los enfrentamientos importantes. Una tensión en la nuca, una punzada en el pecho, como si la vida, antes que la mente, pudiera oler la guerra venir. Estaba pelando papas para un guiso cuando escuché el timbre. No toques, no gritos, solo el timbre. Ese sonido limpio y cortés que, cuando viene de quien te ha traicionado, se vuelve tan violento como un portazo. Fui a abrir. Allí estaba ella, mi hija, con el rostro algo demacrado, el cabello más suelto de lo habitual y los labios secos de tanto morderse las palabras. No traía maletas, ni regalos, ni excusas. Solo sus ojos, y en ellos no había súplica, había cansancio y algo parecido al miedo. Se quedó un momento sin hablar, mirando el umbral como si fuera una línea difícil de cruzar. Yo no le ofrecí pasar. No porque no quisiera, sino porque entendí que, esta vez, si entraba, sería bajo mis reglas. La casa era mía. No como poder, como hecho. Y en ese hecho, por primera vez en décadas, encontraba refugio.
Ella lo notó, respiró hondo y dijo: «Necesito que hablemos». Asentí, me hice a un lado y entró. Nos sentamos en el comedor. No puse té, ni pan, ni mantel. No había cortesías posibles, solo verdades. Claudia empezó con una pregunta. «¿Por qué hiciste eso?» No aclaró el qué, pero las dos sabíamos de qué hablaba. «Porque me dejaste fuera», respondí sin levantar la voz. «No de la casa, de tu vida». Bajó la mirada. Sus dedos temblaban apenas. «Yo solo quería ayudarte», murmuró. «No era seguro que siguieras sola. Pensé que si arreglábamos un poco la casa, si poníamos todo en orden, podrías estar más cómoda, más cuidada». Me reí, pero sin burla. Fue una risa triste, del tipo que nace cuando uno reconoce en voz alta una herida vieja. «¿Cuidada? Cambiaste la cerradura. Tiraste mis cosas. Hablaste con médicos para hacerme pasar por senil. ¿Ese es tu concepto de cuidado?». La vi encogerse. Su voz, apenas un hilo, dijo: «Pensé que te estabas perdiendo». Y entonces respondí lo que me dolió más admitir. No me estaba perdiendo. Me estaban desapareciendo. El silencio cayó entre nosotras como una piedra en un estanque. No hizo ruido, pero agitó todo. Claudia se incorporó de golpe. Comenzó a caminar por la casa, tocando objetos que aún reconocía, observando los marcos, las fotos, los libros. «Yo crecí aquí», dijo. «Cada rincón tiene mi infancia. No sé en qué momento dejamos de hablarnos como madre e hija». Yo sí sabía. Fue cuando ella empezó a tratarme como una molestia a resolver, y no como la mujer que le dio vida. Pero no lo dije. Ya no había necesidad de nombrar todo. Algunas cosas ya estaban inscritas en las paredes. Entonces vino el verdadero motivo de su visita. Me lo dijo entrecortadamente, sin frases completas, como si pronunciarlo completo la quebrara más. Sergio la había dejado, definitivamente. Se había llevado a los niños a casa de sus padres, y ella estaba temporalmente sola, buscando un lugar donde quedarse. «No vengo a pedirte que me dejes vivir aquí», dijo. «Solo quiero unos días, un espacio donde recomponerme. Yo sé que me equivoqué, mamá». Por dentro algo en mí se quebró. No porque me pidiera ayuda, sino por el modo en que lo hacía. Como una extraña que toca la puerta de una casa donde ya no tiene derecho de paso. «Puedes quedarte en la habitación de huéspedes», dije. «Una semana, nada más». Ella asintió. No pidió más. Subió con una mochila pequeña y no la vi hasta la cena. Durante esos días, la convivencia fue tensa, contenida, como la de dos desconocidas que comparten pasado pero no presente. Hablábamos poco. Yo seguía con mis rutinas, ella con las suyas. A veces la escuchaba llorar en la ducha, otras veces hablar por teléfono en voz baja. Pero no pregunté. Ella tampoco explicó. Una noche bajó con una carta en la mano. Me la entregó sin decir palabra. Era una disculpa escrita, larga, torpe, pero sincera. Hablaba de sentirse presionada, de haber querido proteger lo poco que le quedaba, de haber creído que si tenía la casa, tendría algo firme en su vida inestable. Pensé que al controlar lo material, podría curar lo emocional. Fue un error. Al terminar de leerla, la doblé y la guardé en el cajón del aparador. No le dije nada. No la perdoné, pero tampoco la rechacé. El día 6, Nicolás vino a buscarla. Él tampoco dijo mucho.
Solo la abrazó fuerte al verla bajar con la mochila. Luego se acercó a mí, me tomó la mano y dijo: «Gracias por no cerrarte, abuela». Yo respondí: «A veces uno cierra la puerta para no dejar pasar el frío. Pero si golpean con humildad, se abre». Claudia me miró por última vez antes de salir. No lloró. No prometió volver. Solo asintió. Y en su rostro vi algo que no había visto desde que era niña: respeto. Esa noche fue extraña. La casa estaba vacía de nuevo, pero no dolía. Me senté a escribir. No poesía, no cartas, solo palabras que necesitaban salir. Mi hija vino y se fue. No la retuve, porque amar también es saber dejar ir, incluso si duele, incluso si queda un hueco. Dormí profundamente. Pasaron semanas sin noticias. Volví a mis clases de tejido, a mis caminatas, a las visitas de Teresa. Pero algo había cambiado. Yo ya no era solo la mujer que había recuperado su casa. Era una mujer que había enfrentado a su hija y sobrevivido a ello. Y eso, en mi mundo, era casi una revolución. Un domingo por la tarde, recibí un mensaje de Claudia. Corto, directo. «Estoy bien, no te preocupes. Gracias por la semana y por no gritarme». No respondí, pero recé por ella. Días después, sonó el timbre. Era Nicolás. Venía solo. Me pidió si podía quedarse esa noche. Discutió con su madre. No quiso entrar en detalles. Le preparé la cama. Cenamos juntos. Hablamos de libros, de música, de historia. Me preguntó si alguna vez había querido irme de esta casa. Le dije que sí. Muchas veces. Pero que algo siempre me hacía quedarme. La certeza de que aún no estaba todo dicho. Me sonrió. Quizás aún queda por decir. Esa noche, mientras dormía en la habitación contigua, pensé en lo curioso que es el ciclo de la vida. Criar a alguien que te aparta, y luego recibir a quien vuelve a ti por su cuenta, con otra mirada, con otro corazón. La semana siguiente, Claudia me envió por correo un sobre con unos documentos. Eran papeles del divorcio, copias y una hoja escrita a mano donde decía que renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa. Ya no necesito ladrillos. Necesito raíces. Y eso, mamá, empieza por asumir mis errores. No respondí. Solo respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se había acomodado. La segunda escalada no fue una explosión. Fue una lenta subida. Como esas caminatas donde cada paso duele, pero te acercan a una vista que vale la pena. Y esa vista era esta. Yo, en mi casa, con mi nombre en la puerta, con el alma rota pero firme. Yo, sabiendo que a veces, lo más valiente que se puede hacer es quedarse en pie cuando otros intentan borrarte. Yo, testigo y autora de mi propia historia. La mañana del domingo llegó envuelta en una calma tan densa que hasta el viento parecía pensarlo 2 veces antes de moverse. Me levanté temprano, no por costumbre, sino por una inquietud que no lograba disipar. La casa estaba en silencio, pero era un silencio que no descansaba. Era tenso, como si aguardara un veredicto. Hacía 2 semanas que Claudia y Nicolás se habían marchado, y desde entonces, salvo por el breve mensaje agradeciendo el espacio, no había habido más contacto. No esperaba una reconciliación, pero tampoco imaginaba el retorno de las cosas tal como eran antes. Había algo quebrado, definitivamente. Y aunque una parte de mí deseaba aún recoger los pedazos, otra entendía que ciertas grietas ya no permiten reconstrucciones. Solo delimitan nuevos bordes, nuevas formas.
Pasado el mediodía, cuando el sol apenas tocaba el marco de la ventana, el timbre sonó. No con urgencia, no con repetición, sino una sola vez, como quien no desea molestar pero tampoco quiere irse sin ser visto. Al abrir la puerta, me encontré con Claudia, y detrás de ella, contra todo pronóstico, Sergio. Su expresión era la de siempre, controlada, impecable, con esa compostura que aprendí a leer como máscara. Claudia, en cambio, traía el rostro abierto, vulnerable, con los ojos ligeramente enrojecidos. Él habló primero, como si todavía creyera que le correspondía la autoridad sobre cualquier situación. Venimos a hablar. No queremos problemas, solo claridad. No respondí. Me hice a un lado. Entraron. Nos sentamos en el salón. Claudia no paraba de mirar el jarrón con las dalias que había cortado esa mañana. Sergio mantenía la mirada fija en mí, buscando señales de debilidad, quizás, o esperando un error en mi gesto, en mi tono, algo que le permitiera intervenir con sus argumentos cuidadosamente preparados. Empezó con una frase que me pareció ensayada. Creemos que toda esta situación ha escalado más de lo debido. Es momento de poner las cosas en orden. Antes de que continuara, alcé la mano con suavidad. No necesito que me expliquen lo que ustedes creen. Solo quiero escuchar lo que vinieron a decir de verdad. Claudia me miró entonces, y con voz temblorosa dijo: «Queremos que reconsideres lo de la casa. Que permitas que yo vuelva, no a vivir, pero sí a usarla de vez en cuando. Nicolás necesita estabilidad. Yo necesito un lugar donde empezar de nuevo». Sergio añadió: «Y ya que estamos hablando con franqueza, también creemos que lo que hiciste con la propiedad no fue del todo justo. Fue sorpresivo y emocionalmente dañino». Me reí por lo bajo. No con burla, sino con incredulidad. «Dañino», repetí. «¿Justo?» Me levanté y fui a la repisa. Tomé la carpeta con los documentos, los mismos que ya conocían, y los puse sobre la mesa. Aquí está todo, legal, transparente, firmado en notaría, registrado en la cooperativa. No hubo trampa. Lo que hubo fue silencio. Y no fue por cobardía. Fue por protección. Sergio quiso interrumpir, pero Claudia le tomó el brazo. «Déjala hablar», le dijo. Y así, por primera vez en mucho tiempo, me escucharon sin interrumpir. Les conté cómo me sentí al encontrar la cerradura cambiada, al ver mis cosas empacadas como si fueran sobras. Cómo dolió ver a mi hija hablar de mí como una carga, como una molestia a gestionar. Les expliqué que la venta no fue un acto de revancha, sino un último intento de mantener algo de dignidad en medio de una historia que ya me había vuelto invisible. No quise dejarlo sin nada. Quise quedarme con algo. Un espacio. Una voz. Una historia que nadie pudiera contar en mi lugar. Claudia lloraba en silencio. Sergio permanecía serio, pero su respiración delataba la incomodidad. «Esto no se trata de propiedades», dije. «Se trata de respeto, de límites, de entender que incluso las madres tienen derecho a protegerse». Hubo un largo silencio. Entonces Claudia habló. «No vine a pedirte perdón. Sé que con eso no basta. Vine porque entendí algo que nunca quise ver. Siempre creí que mientras tú tuvieras la casa, yo tenía un lugar seguro. Y cuando la perdiste, o cuando decidiste perderla, sentí que me quitabas eso. Pero ahora entiendo que no eras tú quien me lo quitaba. Era yo quien lo reclamaba sin merecerlo». Se acercó, tomó mi mano. «No te pido que volvamos a lo de antes, solo que no me cierres del todo».
La miré. Le acaricié la mano con ternura, pero también con distancia. No estoy cerrando. Solo estoy aprendiendo a vivir con la puerta entreabierta. Y eso también es amor. Sergio, incómodo, se levantó. Creo que ya dijiste todo lo que necesitabas decir, le dijo a Claudia. Ella dudó, pero lo siguió. En la puerta, antes de irse, me volvió a mirar. Gracias por dejarme entrar, aunque solo fuera para escuchar esto. No supe qué responder. Solo asentí. Cerré la puerta suavemente, como quien concluye un capítulo sin arrancar la página. Esa noche me senté a escribirle una carta a Nicolás. No sobre lo ocurrido. No para explicarle nada. Solo para decirle que estoy bien. Que a veces las familias no se rompen. Se reconfiguran. Como los tejidos cuando uno se equivoca en una puntada y no deshace todo, sino que aprende a seguir desde ahí. Le escribí que él es bienvenido cuando lo desee, no porque sea nieto, sino porque ha sabido mirar sin juzgar. Pasaron los días. Sergio no volvió. Claudia llamó una vez. Hablamos brevemente. Me dijo que estaba buscando un nuevo empleo, que había empezado terapia. Le deseé suerte. No más, no menos. Desde entonces, no he sabido más de ella. No en el sentido habitual. Pero a veces, al amanecer, siento que el aire de la casa ha cambiado, como si algo dentro de ella supiera que ya no está cargado de ausencias, sino lleno de presencia. La mía. Y así, sin estridencias, se cerró el momento más tenso de esta historia. No con gritos, ni golpes, ni demandas. Solo con la firmeza de una mujer que decidió, por primera vez en mucho tiempo, no pedir permiso para existir. Los días volvieron a pasar con la misma lentitud con la que maduran los frutos de los árboles viejos, sin prisa y sin ruido, como si la casa respirara de nuevo con su propio ritmo. No hubo grandes sobresaltos ni novedades dramáticas. Y, sin embargo, algo dentro de mí había cambiado definitivamente. Cada mañana al despertar sentía que por fin había recuperado el derecho de estar, de ocupar mi lugar sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin agachar la cabeza. Ya no me levantaba con esa ansiedad muda de quien espera el próximo golpe bajo disfrazado de preocupación. La calma que reinaba en el interior de mi casa era la misma que buscaba desde hacía años, no solo en los muros, sino en mi corazón. La rutina, esa vieja amiga a la que tantas veces despreciamos por monótona, se volvió de pronto un ancla dulce y necesaria. Me levantaba, ponía agua a hervir, preparaba mi té de manzanilla y abría las ventanas para que entrara la brisa de la mañana. Regaba las plantas, acomodaba los libros en el orden que me daba la gana. Tejía por horas mientras la radio me hacía compañía. Y a veces simplemente me sentaba a mirar cómo se inclinaban las sombras sobre el suelo a medida que avanzaba el día. No necesitaba más. O tal vez, por fin, había entendido que eso era más que suficiente. Las vecinas del barrio me saludaban con una calidez nueva. Quizás porque ya conocían parte de lo que había pasado. O quizás porque me veían caminar con otra postura, con una firmeza que antes parecía oculta bajo la discreción y el silencio. No volví a ver a Sergio. De Claudia recibí un mensaje escueto semanas después. Decía que había conseguido un pequeño apartamento, que Nicolás estaba más tranquilo y que no quería molestarme, pero sí agradecerme por haberle permitido quedarse aquella semana. Respondí con un «me alegra saberlo» y nada más. La relación con ella se había convertido en algo más parecido a la de dos conocidas que comparten un pasado que ya no desean revisar demasiado. No era frío ni hostil, solo escaso. Y en esa escasez, por primera vez, había cierta paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin entendía que no todo tiene que estarlo para que uno pueda seguir adelante.
Un sábado cualquiera, cuando ya casi se acercaba el invierno, llegó por correo un sobre sin remitente. Lo abrí sin pensar mucho, y dentro encontré una tarjeta escrita con la letra clara de Nicolás. No era larga, solo decía: «Abuela, te extraño. ¿Puedo ir a visitarte este fin de semana?» Le respondí que sí, que por supuesto, que siempre tendría un lugar aquí. No por deber, no por compromiso, sino porque su presencia nunca me había dolido. Cuando llegó esa tarde, traía un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida. Me abrazó con fuerza, con ese tipo de abrazo que solo da quien ha aprendido que el amor también se puede decir en silencio. Nos sentamos a merendar y hablamos de cosas simples, de sus estudios, de sus planes, de las canciones que le gustaban. Me pidió que le contara historias de cuando Claudia era pequeña, y yo accedí, seleccionando con cuidado solo aquellas que no dolieran. Antes de irse me dejó una carta. La leí después, cuando la casa volvió a quedar en silencio. Decía que me admiraba, que ahora entendía muchas cosas que antes no comprendía, y que si algún día tenía hijos, les hablaría de mí, no como una mártir, sino como alguien que supo decir basta sin alzar la voz, como alguien que decidió quedarse de pie cuando todos los demás esperaban que se hicieras a un lado. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de reconocimiento. Porque esas palabras eran más de lo que había recibido en muchos años. Porque, aunque no venían de Claudia, sabían a verdad, a justicia, a memoria viva. Y así, con el corazón sereno y la casa en orden, llegó un nuevo ciclo. Uno en el que no necesitaba demostrar nada a nadie, en el que mi valor ya no dependía de ser útil, ni necesaria, ni imprescindible, porque había aprendido que existir con dignidad es un acto de resistencia, y que proteger mi espacio, mi historia, mis decisiones, no me volvía egoísta, sino entera. Me convertí por fin en la dueña absoluta de mi vida. Y aunque ya no tenía la fuerza de antes, ni el cuerpo ágil, ni la memoria perfecta, sí tenía algo más valioso: la certeza de haber recuperado lo que nunca debí perder. Mi voz, mi lugar, mi paz. Y si alguien vuelve a tocar mi puerta, sabré abrirla si así lo deseo. Pero también sabré cerrarla si así lo necesita mi alma. Porque ahora, más que nunca, sé que la llave siempre fue mía.